Buenos días, sean todos bienvenidos al webinar Apoyo a la gestión del gestor laboral inclusivo. Los dejo con nuestro gerente Francisco Albornoz. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por participar en esta actividad en la cual buscamos entregarles conocimientos de cómo implementar las competencias del gestor laboral inclusivo dentro de sus empresas. Este webinar es organizado por el OTIC AgroCap, con ASOEX y Sinfood, con una forma de apoyar la labor de las áreas de personas de las empresas socias del OTIC y de ASOEX. Las charlas hoy día están a cargo de Sandra Olave, quien es asistente social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, máster en integración de personas con discapacidad y calidad de vida de la Universidad de Salamanca, gerontóloga social de la Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Derecho Organizacional de la Universidad de Santiago de Chile, con amplia experiencia en recursos humanos y en el área social, en empresa privada y en proyectos sociales. Es experta en recursos humanos, discapacidad, manejo de desarrollo, reclutamiento y selección, el desarrollo y planificación de planes de capacitación y líneas de capacidad, desarrollo de nuevas iniciativas de integración de personas con discapacidad en la empresa privada, entre otras experiencias y desafíos. También nos acompañará Víctor Valenzuela, director y Project Management de la Fundación Arando Esperanza, teniendo como responsabilidad la ejecución de los programas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Víctor es ingeniero industrial y metalúrgico de la Universidad de Santa María, magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Santiago, con diploma en Project Management de la Universidad de Calgary, especialista en certificación de empleo asistido, entiendo que es de la Universidad de Virginia, y quien posee además una amplia experiencia en inclusión laboral de personas con discapacidad y el desarrollo de diseño de cursos de formación específicos que abordan cuestiones como las relaciones laborales, la seguridad, los aspectos legales relacionados con los contratos de trabajo y el levantamiento de puestos de trabajo desde la ergonomía asociada a discapacidades, entre otros. Bueno, como ustedes saben, la Fundación Arando Esperanza es nuestro aliado en estos temas de inclusión desde hace ya muchos años y permanentemente les solicitamos a ellos que nos apoyen y nos orienten en estas materias, sobre todo ahora que entendemos que la Dirección del Trabajo va a iniciar en el mes de marzo una supervisión mucho más activa en el tema del cumplimiento de esta normativa. Así que dejo con ustedes a Sandra. Muchas gracias. Ya. Buenos días a todos y todas. Voy a iniciar la presentación. Muchas gracias, Francisco. María Gabriela, por la invitación de poder apoyar el tema de lo que es la ley 21.275. Bueno, la idea de hoy día es poder ver cómo vamos a poder desarrollar todo lo que es el gestor laboral, que hay muchas personas que viven, las que están acá también fueron parte del curso que nosotros dictamos, que es el de aplicación de estrategias de liderazgo inclusivo a la empresa, que está asociado a las 3 competencias de lo que era el gestor laboral. Bueno, ya nos presentaron. Bueno, la idea es que el gestor laboral va a tener mucha pega en el tema de que va a tener que ir por todos estos carriles, sí o sí, ahora que ya se capacitaron, ya son parte, algunos ya se certificaron, dieron con la entidad certificadora de Chile Valora, en la cual la idea es que este gestor laboral tiene que ir por todos estos carriles de la información, la formación, la sensibilización, la accesibilidad, la contratación y el acompañamiento y todo asociado a lo que es la comunicación. En la información es la persona que va a tener que establecer cuáles son los cambios, ver lo que son los juicios, los prejuicios dentro de la organización, dentro de la formación. Acuérdense que tienen que hacer un plan de capacitación, de diversidad, de inclusión, tiene que sensibilizar a los equipos de trabajo, tiene que ver todos los temas de accesibilidad
los temas de contratación de personas con discapacidad de acuerdo al plan de implementación, hacer el acompañamiento y todo esto redondito, estableciendo todo lo que es una metodología de comunicación, porque no es tan fácil llegar y implementar todo estas competencias que aprendieron dentro de lo que es un curso de capacitación. ¿De dónde partimos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo hacemos que esto suceda? ¿Y cómo lo vamos a sociabilizar? Que este gestor laboral tiene que hacer dentro de lo que es su organización. La ley 21.075 estableció 3 competencias. Una, que es coordinar un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización. 2, tenían que gestionar la implementación de un plan de inclusión y tienen que coordinar acciones de capacitación. Esas fueron las 3 competencias que tuvieron que hacer un curso de capacitación y tuvieron que acreditarse con los centros de evaluación de Chile Valora, que fue una prueba larguísima, que todas las personas que lo dieron nos contaron que fueron más o menos 3 horas, tuvieron que escribir muchísimo, porque eran casos ficticios, en la cual tuvieron que ustedes ver estas 3, acreditarse en estas 3 competencias. Oye, esta parte no me deja ver. Aquí sí, ya. Bueno, como decía don Francisco, salió un dictamen el 3 de diciembre del 2022, en la cual hay una tipificación de infracción de multas sobre la ley 21.275. La primera dice, está asociada al artículo 157, cuater, inciso primero, la fuente que nosotros lo sacamos es de Chile Valora, en la cual su enunciado de la infracción establece que el no contratar o no mantener un trabajador del área de recursos humanos o que sea relacionado con el área de recursos humanos en materia de inclusión laboral. Y el hecho infraccional está en no tener el trabajador que trabaje en materia de inclusión certificado, sin certificado de Chile Valora, porque pueden decir, yo tengo sí una persona que trabaja en inclusión, pero no está certificado por Chile Valora. Un gestor laboral tiene que además exhibir el certificado de que es gestor laboral, ¿ya? Certificado por la entidad de Chile Valora, ¿ya? Y, como dice la ley, tienen que tener al menos un trabajador en esta condición. Si no tiene esos hechos, esa infracción en la cual está tipificado la multa al 30, sacamos a diciembre, que es 61.157, el valor de la UTM, en la cual dice que las empresas de 100 o más trabajadores está tipificado leve, grave y gravísima. 24 UTM, 32 UTM y 40 UTM. Y de 200 y más trabajadores, 36 UTM leve, 48 grave y 60 UTM. Lo que da un valor en la gravísima de 2.446.000 y en la de 200 y más trabajadores, 3.669.000. Esas son las multas que ha tipificado la Dirección del Trabajo. Abajo les colocamos el link en la cual está el dictamen, en la cual ustedes pueden tener acceso total del documento. Y también está tipificado está tipificado el artículo 157 cuater, inciso segundo, vimos el inciso primero, en la cual el enunciado de la infracción establece que no elaborar o ejecutar anualmente programas de capacitación al personal en relación a lo que es la inclusión dentro de la empresa, también va a tener hecho infraccional. O sea, no elaborar el programa, no hacerlo efectivo a los trabajadores, la cual tiene que estar identificado el nombre y el RUT de la persona en la cual se capacitó, y acuérdense que anualmente estos documentos lo tienen que subir a la Dirección del Trabajo. Y la tipificación de lo que son las multas es exactamente la misma del artículo 150, inciso primero. Así que en base a esto, a nosotros nos solicitaron de que ahora, ¿cómo? Yo soy gestor,
cómo he hecho andar estas 3 competencias dentro de mi organización. Así que la idea es que nosotros les vamos a presentar lo que es un sistema de consultoría de cómo implementar las competencias acreditadas. Así que dejo a Víctor Valenzuela en la parte de la consultoría. Gracias, Sandra. Bien, buenos días a todos y todos. Vamos a intentar clarificar todo lo que se viene en este ámbito. Bueno, ustedes ya participaron de lo que fue, muchos de ustedes seguramente, del curso, en el cual había una parte práctica que muchos de ustedes la hicieron, y unos con bastante dedicación, y que yo en ese minuto les indicamos, este es un ejercicio, pero que después va a ser real, y en el cual ahora les conviene dedicar algún tiempo para poder afirmar conceptos y agilizar algunas destrezas al respecto. Bueno, llegó el momento de verdad, y ahora ya como ustedes empoderados como gestores laborales inclusivos, con todas las de la ley y con el respaldo que les otorga la ley, van a tener que empezar a trabajar en estos ámbitos. Ya lo mencionó Sandra respecto de lo que son las competencias, y básicamente de ese lado es lo que vamos a trabajar un poco en detalle. El concepto del gestor, ya les decía, es este champion que está aquí con un círculo amarillo, que se relaciona con todas las áreas al interior de la empresa, en todo lo que es de acuerdo al mandato que le estipuló la ley. Todo lo que tiene que saber se desempeña en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas consultadas contempladas en el 157 bis. Acuérdense que el 157 bis es para la ley de cuotas, es decir, 100 o más la empresa que tiene 100 o más trabajadores que tienen que dejar el 1%, de modo tal que este gestor tiene que trabajar, tiene que conocer de materias específicas que fomenten la inclusión laboral de personas con discapacidad. Las materias específicas ya las conocen, y fueron las que ustedes se fueron acreditados, y ahora ya hay que armar toda esta cosa. Antes de eso, un concepto, yo les dije, tiene que saber mirar hacia el interior, pero también tiene que saber mirar hacia afuera, porque va a tener que trabajar con organizaciones, lo más probable, en términos de organizaciones como las nuestras, como Fundación, que somos nosotros, en las cuales nosotros apoyamos a la empresa en el proceso de reclutamiento y selección. Y después, obviamente, les mandamos el preinforme, y ustedes se lo toman a partir de esa información para evaluar, de acuerdo a sus perspectivas, los candidatos posibles de ocupar dicho puesto y hacer todo el proceso. Bueno, desde esa perspectiva es el modelo conceptual de lo que es el gestor. Sí, tiene que trabajar en materia de inclusión, pero además tiene que relacionarse con empresas u organizaciones del exterior si es que va a usar esta forma de incorporar personas con discapacidad. Lo pueden hacer ustedes mismos también. No, la ley no estipula ninguna parte que tiene que ser exclusivo de esta forma, ¿no? Lo pueden hacer, y para eso también se pueden apoyar por el área de recursos humanos con las debidas consideraciones respecto a lo que significa lo que es las materias de reclutamiento y selección de personas con discapacidad. Y no solamente selección, sino que además el apoyo posterior que se requiere ya cuando forman parte de la dotación. Un alcance. Vamos a entrar a ver lo que son las competencias, pero no hay que olvidar que ustedes como gestores ahora en enero van a tener que realizar una actividad en la cual hay que informar a la Dirección del Trabajo, a lo igual que se hizo en enero del año 2022, que está muriendo este 2022, pero en ese minuto estaba la figura todavía del gestor, y probablemente lo hizo la gerencia o el área de recursos humanos, que tenía que informar respecto de lo que va a ser la cantidad de personas con discapacidad que van a ser necesarios cumplir como requerimiento.
Acuérdense que alcanzamos a ver en el curso una metodología, la forma de cálculo, de acuerdo al dictamen de la Dirección del Trabajo, de modo tal de poder determinar. Ahora voy a detenerme un poquito en este ámbito, porque es lo inmediato que les toca, ya a la vuelta de la esquina, en 3 semanas más ya vamos a estar en enero, y del próximo año, que por lo tanto es lo que van a tener que hacer primordialmente en este ámbito. Y eso es, tienen que tomar, acuérdense, el año anterior, es decir, todo el año 2022, la sumatoria del último día hábil de la dotación que tenían cada mes, y eso lo dividen por 12, de ahí sacan el 1%, y ese 1% ustedes lo aproximan al entero inferior, no es que suba, no, si es 2,5, 2,4, 2,3, se aproxima al entero, porque la persona no la puede partir, quedan en 2, y ese es el requerimiento que le va a dirigir la cantidad, o le va a definir la cantidad de personas con discapacidad que van a tener que tener en todo el año, en aquellos meses en que superen las 100 o más trabajadores. Entonces eso es plano, va a seguir ahí, y ese va a ser el valor que ustedes tienen que informar. Para eso está el documento que les enviamos a las personas que hicieron el curso, de cómo calcular todo esto, está incluso con un ejemplo, y básicamente opera para las empresas o instalaciones que son estacionales. En el caso que es parejo, prácticamente no mueve la aguja, es lo mismo que se tenía, pero sí las que son estacionales les va a convenir saber en qué meses van a tener ustedes que tener esta cantidad de personas con discapacidad, que va a estar definida en función del promedio. Si el promedio del año anterior les indica que es menor a 100 personas, obviamente no los libera del requerimiento, y por ende no tienen que cumplir con lo que es la cuota. Eso como una cápita aparte. Sigamos con la próxima, por favor, Sandra. Bueno, la primera competencia era cómo hacer un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces había que ver al interior de la empresa, es lo que ustedes van a tener que hacer, y era una forma de mirar. Nosotros pusimos ahí algún itemizado en términos que eran más o menos estándar, y que está básicamente alineado con lo que establece la ley. Porque, por un lado, bueno, si vamos a trabajar con inclusión de personas con discapacidad, es conveniente ya al menos preliminarmente identificar qué puestos de trabajo pudieran ser para personas con discapacidad, y vimos algunos criterios respecto de cómo ir definiendo estas cosas. El otro ámbito importante, y esto tiene que ver con la ley 20.422, que habla del tema de accesibilidad de las instalaciones. Entonces hay que ver qué tan accesibles son nuestras instalaciones. Ahí vimos el piso, la materialidad del piso, los desniveles, los accesos, los anchos de las puertas, los pasillos, en el caso que hubieran desniveles, si es que hay rampas de acceso, en fin, con protección dependiendo de la longitud y la pendiente, en fin. Todo eso hay que ya empezar a trabajarlo. El ancho de las puertas, las vías de escape para personas con movilidad reducida, y no solamente con movilidad reducida, sino que también pueden tener problemas de tipo discapacidad sensorial visual, el tema de las medidas de emergencia, que también hay que incorporarlo, y también otros tipos de discapacidad. Hay personas que tienen movilidad reducida, pero ya son por un tema ya de edad, son adultos mayores que no pueden andar muy rápido, o no requieren también ciertas facilidades. Desde esa perspectiva hay que ver el tema de la accesibilidad de la instalación. También les pedíamos ver en ese minuto qué es lo que era, si es que estaba activo, ¿no?, el comité bipartito de capacitación. Acuérdense que cuando hay empresas que tienen 15 o más trabajadores, tiene que estar conformado el comité bipartito. Y eso significa, y esto es ley,
este es un requerimiento legal, y el comité bipartito tiene la misma estructura de los comités paritarios. ¿Sí? Se eligen por votación, hay representantes de la gerencia o del empleador y representantes de los trabajadores, en fin, y apoyan los procesos de capacitación. Esto en función de la última competencia que vamos a ver, que tiene que ver con los planes de capacitación, porque van a tener que trabajar con ese comité bipartito de modo tal de poder entregar un solo consolidado en lo que es capacitación y que esté incorporado dentro de lo que son los programas de capacitación este requerimiento, por cuanto ustedes tienen que informarlo a la Dirección del Trabajo, ya lo mencionó Sandra, respecto de qué se va a hacer en temas de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad. Normalmente son charlas de sensibilización que después las vamos a ver un poquito más en detalle, pero más o menos por esa línea. Después les pedíamos ver si había un grupo voluntario que trabaje en inclusión, en diversidad e inclusión. Normalmente en algunas empresas de cierto nivel hay grupos voluntarios que ya están trabajando en temas de diversidad e inclusión. Y desde la perspectiva de lo que es el trabajo que va a realizar el gestor laboral, este grupo puede apoyar muy fuertemente porque son grupos heterogéneos, transversales a toda la organización, que les permiten multiplicar el efecto de lo que son la implementación de todo esto, lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, tener ese grupo les va a facilitar a ustedes el trabajo, y si no, tratar de formar un grupo que sean ojalá muy transversales en la organización para trabajar los temas de diversidad e inclusión. Importantísimo si hay o no una política de diversidad e inclusión, porque la política es no la expresión, sino que es lo que piensa gerencia o el empleador respecto de los temas de diversidad e inclusión. Es explicitar lo que ellos piensan, y eso le da un trasfondo distinto cuando hay una política detrás, porque eso implica una voluntad de hacer y una voluntad de gestionar estos temas. Pero eso que era importante, si no estaba en la política, ver la posibilidad de poder desarrollar, redactar una política que represente a todo lo que es la visión que tiene la gerencia y la empresa en general y los trabajadores, que esté todo plasmado respecto de lo que son los temas de diversidad e inclusión, y que sea como una guía respecto del cual hay que trabajar como gestores en los temas de diversidad e inclusión. Acuérdense también que había una revisión de los procesos de reclutamiento y selección. Esto lo plantea ya la ley, la 20.422. Acuérdense que también les permite a ustedes preguntar en los procesos de reclutamiento y selección si el postulante tiene o no alguna discapacidad, de modo tal que ustedes puedan acomodar el procedimiento a la discapacidad que presenta la persona. Yo les contaba el caso típico que llega una persona a pedir empleo, un trabajo, y el portero le pasa un papel y un lápiz, y resulta que la persona no tiene lectoescritura. Entonces, ¿cómo se resuelve ese tema? Tiene que estar en el procedimiento. Si la persona no tiene lectoescritura, el portero le tomará el nombre y el número de teléfono, y el área de recursos humanos, alguien del encargado, se comunicará con la persona. Eso tiene que estar por escrito, de modo tal que si llegan a algún inspector de la Dirección del Trabajo, ustedes le puedan demostrar, mire, en la materia de inclusión, esto es, nosotros tratamos de no discriminar a nadie, y modificamos los procedimientos para contemplar todos estos datos. Y los formularios que indique si tiene alguna discapacidad y qué tipo de discapacidad, si es visual o no escucha, por ejemplo, auditiva, sensorial auditiva, que lo declare, y de modo tal de poder ver si le hablamos por un lado, o alguien que sepa lengua de señas. En fin, hay que acomodar de modo tal que los procedimientos sean no discriminatorios. Lo otro que había que ver era, en el diagnóstico, el análisis de la dotación. Es decir, la mirada hacia el interior. ¿Cuántas personas con discapacidad tengo al interior de la dotación?
y si ellos están o no acreditados. En una de esas, acuérdense que la acreditación es voluntaria. Y si la persona logran convencerlo y que está dispuesto, fantástico, lo acreditan y tienen la ventaja de que tienen un trabajador que conoce todos los procesos, que tiene antigüedad en la empresa, que conoce los materiales, conoce las máquinas, en fin, tiene una serie de ventajas y además les ayuda a ustedes a cumplir, a la empresa, a cumplir con lo que establece la ley en materia de inclusión del 1%. Así que es súper importante este ámbito de poder trabajarlo al interior, de ver cómo poder incorporar a estas personas y que puedan a su vez, aparte del expertizaje que tienen, contribuir con esta acreditación al hecho del cumplimiento de la ley de cuota. Recordar que hay algunos beneficios que tiene el Estado y si la empresa tiene además otros beneficios, le hace más atractivo a la persona para mirarlo porque hay mucho también de desconocimiento. Muchos no se quieren acreditar porque van a pensar y todavía siguen pensando, que lo hemos visto, en que van a ser los primeros en la lista al momento de pedir gente. Y resulta que si lo miramos del otro lado, a la empresa le conviene tener por lo menos la cantidad en exceso de lo que le exige la ley, porque está cumpliendo con lo que es un requerimiento de orden legal, sin salir, sin moverse del escritorio, como decíamos. Bueno, y lo que era lo otro era el cumplimiento de la ley de cuotas. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto nos faltan o no? ¿Estamos bien? Tenemos 2 personas, necesitamos 1, fantástico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora ya a trabajar con las otras actividades que son materia de sensibilización, que tiene que ver con el tercer punto, que es la capacitación. Bueno, eso es lo que era el diagnóstico. Entendemos que ustedes normalmente fueron asignados a esta condición de ser gestor, pero además ustedes tienen un trabajo que venía ya de antes, encargado de remuneraciones, administrativos, prevencionista de riesgo, y que además le dijeron por decisión de la empresa, oye, hazte cargo de esto además. Y les mandaron a hacer el curso. Entonces, para no cargar mucho la mano, la idea era que no les significara mucho tiempo todas estas cosas y nosotros podemos apoyar con armar todo este cuento de lo que es el diagnóstico. Ahora bien, este diagnóstico se hace una sola vez. Ya el próximo año muchas de las actividades que van a estar puestas aquí ya no van a tener mucho sentido y por lo tanto es nada más que actualizar. Y iría por el segundo punto, que es el que vamos a ver ahora. Sandra, por favor, ya. Que sería cómo gestionar la implementación del plan de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces ya vimos, de acuerdo a lo que era el diagnóstico, en las conclusiones, tenemos que ver el cumplimiento normativo de la ley 21.015. Eso era, acuérdense que es del 1% o la medida alternativa, la 21.015, la 20.422, que tiene que ver con, acuérdense que la ley era del año 2010 y que apuntaba a lo que son los ajustes razonables y además, como grandes temas, a los temas de procesos de reclutamiento y selección. También tocaba el tema de accesibilidad, de modo tal de poder cumplir con lo que establece la ley. Lo que les decía yo es ver el personal propio que tiene discapacidad, ver si está la posibilidad de poder acreditarlos, si es que están dispuestos a ir en esa medida de cumplir ayudarle a cumplir a la empresa lo que es la cuota del 1%. El trabajo con el grupo de voluntarios por diversidad e inclusión es un tema que yo particularmente, nosotros como organización lo recomendamos para que ustedes les apoye en la medida en que sea un efecto multiplicador al interior de la organización, porque lo contrario van a quedar ustedes solos tratando de mover esta enorme máquina con una inercia que es la empresa y que con mucho esfuerzo les va a costar para hacer
cualquier cosa que tengan que hacer. Entonces, cuando hay un grupo detrás y que además es transversal, muchísimo, se facilita mucho las cosas. Ver el tema si es que no hay una política corporativa de diversidad e inclusión, entonces ver la posibilidad con gerencia, hacerle ver que es relevante tener esta política, que ya hay que tenerla de modo tal de poder plasmar en un texto lo que es la visión y la voluntad que tiene el empleador respecto de lo que son estos temas de diversidad e inclusión. Y ya hemos visto una definición de puestos para personas con discapacidad. Si vimos que dentro de la organización ustedes ya con las herramientas que le dimos en el curso podían más o menos identificar qué puestos podían ser para personas con discapacidad de acuerdo a la realidad propia que ustedes tengan en su lugar de trabajo. Y de acuerdo a eso entonces ya primero identifico cuáles serían los puestos. Y posteriormente después había que cruzarlo con los tipos de discapacidad, que hicimos un ejercicio al respecto. Entonces en ese ámbito es nada más que cruzar todas estas líneas. Y entonces el plan de implementación, el plan de inclusión básicamente aborda estos aspectos, el análisis de los puestos y el definir cuáles puestos serían y qué es lo que habría que hacer en términos para el cruce con los tipos de discapacidad, si es que ya definimos que va a haber inclusión de personas con discapacidad. Las mejoras en la accesibilidad de las instalaciones, que puntualizar o listar las mejoras y más o menos ver qué es lo que se podría hacer y establecer algún tipo de actividad, pedir a lo mejor algunas cotizaciones, de modo tal de cuánto van a ser las horas, si es que hay que hacer una rampa de acceso con baranda, en fin, e iluminación para el turno de noche, en fin, de todo ese tipo de cosas que hay que irlo viendo, y ahí importantísimo el aporte del prevencionista, porque él tiene la mirada de la seguridad y conoce muy bien las instalaciones, y ese aporte tiene que estar incorporado en esta mirada. Trabajar en lo que son el grupo de voluntarios, lo que les mencionaba, para que les ayude a ustedes a la gestión de lo que son las actividades de diversidad e inclusión al interior de la empresa. Nosotros estamos viendo que ahora es discapacidad, pero de aquí a la vuelta de la esquina probablemente ya vamos a estar con otros temas que también están empezando a levantarse respecto de lo que es diversidad. Y ahí están las etnias, los inmigrantes, que en muchas instalaciones, particularmente en la agroindustria, el tema de los migrantes es un tema ya que lo están abordando desde la señalética en creol para poder, incluso algunos instructivos, ya avanzar en esa línea de modo tal de hacer más efectiva la inclusión y no seguir con la barrera hasta que incluso clases de español, y en algunos casos están planeando hasta clases de creol para básico para la supervisión. Después, bueno, lo que habíamos hablado de la que era la política de diversidad e inclusión, si es que no está, si está, hay que hacer la bajada de modo tal que todo el mundo esté consciente de que hay una política y que en el fondo qué es lo que la empresa piensa respecto a estos temas. La revisión de los procesos de reclutamiento y selección, que normalmente hay que trabajarlo con el área de recursos humanos, de modo tal de poder tener la mirada, y ustedes como gestores ya que tienen algún conocimiento de discapacidad, tener esa mirada respecto de los tipos de discapacidad y cómo adaptar los procesos que ya están establecidos, y es nada más que incorporar esta mirada de la discapacidad en todas estas etapas. Y las medidas para el cumplimiento de la ley 21.015, es básicamente la ley de cuotas, que es el 1%, o bien la medida alternativa. Acuérdense que la medida alternativa tiene que estar respaldada tanto por un intento genuino de cumplir con la ley, pero además por un informe técnico en aquellos casos en que no sea por razones fundadas.
del tipo de instalación, no sea factible que haya personas con discapacidad en esos puestos, y para lo cual las mutualidades son las que están ahora encargadas de emitir un informe técnico que permita respaldar este criterio. Y todo esto, acuérdense que tiene que terminar con un programa de trabajo, es decir, una carta Gantt en la cual están las actividades y las fechas en las cuales se van a realizar y las duraciones, y eventualmente un presupuesto referencial, porque van a tener que presentar este plan de implementación a gerencia, y gerencia lo primero que le va a decir es cuánto va a ser, cuánto el dolor, cuánto va a costar todo esto. Y entonces lo más probable es que van a priorizar, mira, este año vamos a hacer esto, y el próximo año vamos a hacer esto otro en función de los recursos disponibles. Pero eso hay que levantarlo, y hay que tener el respaldo cuando vaya la autoridad, el representante de la autoridad, a pedir explicación respecto a qué es lo que se ha hecho en estos ámbitos. Eso sería lo que es la implementación del plan de inclusión laboral. Y el tercero, la próxima, por favor, Sandra, se habla de coordinar acciones de capacitación. Este plan, además, yo creo que este año, dado los tiempos que el calendario en el cual entró en vigencia el gestor y los problemas que ha tenido Chile Valora con la cantidad abrumadora de personas que están esperando acreditarse, ya por ley eran 20 días, llevamos como 45 días que les están demorando, y algunos ya 2 meses, en los cuales ya están esperando que Chile Valora, porque ¿cómo opera todo esto? En general, el organismo que toma los exámenes y junta toda la información genera una carpeta que la envía a Chile Valora, y allá los especialistas de Chile Valora revisan toda la información y son ellos los que deciden si aplica o no, aprueba o no. Aparte de ahí unos requerimientos básicos, pero también ellos definen si está en condición o no. Entonces, y ese es el cuello de botella que se tiene en este minuto, que están abrumados en Chile Valora, y ya los plazos se extendieron porque no tienen capacidad de gestión para poder manejar todo. Entonces, por eso, en base a esa razón, lo más probable es que no el plan de capacitación, además que por los tiempos, el plan de capacitación ya va a ser para el próximo año, pero ya hay que tener por lo menos los aspectos de, primero, si es que no está el comité bipartito de capacitación, hay que hacer una nota a gerencia de modo tal de echar a andar, porque el comité bipartito tiene que estar, es un requerimiento normativo, está en la ley, porque se va a tener que trabajar con ese comité. Si está fantástico, es tomar ya hacer las conexiones y empezar ya a visualizar cómo hacer el trabajo. Hay que hacer una encuesta de detección de necesidad de capacitación en lo que es materia de diversidad e inclusión. Entonces habría que ver normalmente esto, si bien es cierto, ustedes saben cómo hacer una encuesta de detección de necesidad de capacitación. En general, las organizaciones tienen centrado todo lo que son los aspectos de capacitación en algunas áreas, normalmente recursos humanos. Pero también trabajar con ellos para ver cómo incorporar en la detección de necesidad de capacitación el tema de diversidad e inclusión. Y eso tiene que estar ya establecido, trabajarlo, ver, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una encuesta, holísticamente vamos a hacer un formulario, en fin, pero eso hay que empezar a trabajar de modo tal de avanzar y tener una estrategia de cómo abordar el tema en forma racional, y que les permita contar con una base de datos de información sólida, y para ir planificando lo que va a ser el trabajo ya de lo que queda. Hablemos, ya estamos en la cuadra, ya el primer semestre ya se fue ya para estos efectos. Pensar en hacer algunas actividades para el segundo semestre y ya definitivamente para lo que sería el año 2024. Y también detectar la brecha en diversidad e inclusión en las competencias del personal. También eso habría que abordarlo respecto de lo que es esta detección de necesidad de capacitación, ver qué tanto estamos.
cómo, por ejemplo, el plan estratégico de la organización, cómo conversa con, si es que está, cómo conversa con lo que son los temas de la política de diversidad e inclusión, de modo tal de ir caminando en una sola dirección y no que sean intentos aislados y disonantes, sino que vamos de acuerdo a lo que estableció la organización, la dirección de la organización, gerencia, en fin, la parte corporativa, para dónde tenemos que ir y de acuerdo a eso alinearnos en esta materia de diversidad e inclusión. Generar, por ejemplo, un plan de sensibilización en temas de diversidad e inclusión, puede ser en sensibilización en los sesgos con diversidad e inclusión. Acuérdense que un tema súper relevante en todo esto es que no es un tema de educación, sino en la forma como nosotros visualizamos el mundo y visualizamos al resto de las personas, es como se reflejan todos estos sesgos. Un caso típico, yo les contaba, ¿sí? Cuando vemos la carretera, él lo hacía, yo lo hacía. Alguien que conducía muy mal o en una calle, ¿sí? Lo primero que pensaba, debe ser mujer. Y es un sesgo. ¿Por qué? Porque mi cerebro, alguien lo plantó y nunca lo cuestioné. Y nosotros funcionamos mucho en términos de sesgo. Y en materia de diversidad e inclusión es notable la cantidad de cosas. Es cuestión de empezar a fijarnos y de repente emitimos juicios sin ninguna base. Y porque están instalados desde históricamente, ¿no? No, los hombres no lloran, los machitos, en fin. Y bueno, hay momentos en que uno, en la parte emotiva, emocional, ¿por qué no? Si uno es ser humano, ¿no? Entonces que de repente como que... Y lo otro que hay que ver y que es súper relevante es que la diversidad no está al otro lado. Yo soy parte de la diversidad. Todos somos diversos, todos somos diferentes, todos somos distintos. Así que la diversidad no está en el inmigrante, ni está en el de la etnia, no, no. Somos todos parte de la diversidad. Y eso hay que entenderlo. Yo soy parte, y del otro lado también me están mirando a mí como que soy distinto a ellos. Entonces, por lo tanto, tratemos de cambiar un poco el switch, y bueno, y eso tiene que ver con la sensibilización en los sesgos. También, por ejemplo, pueden ser conceptos de discapacidad, en los cursos de saber un poco de discapacidad. Y poder también, hay un tema de conocimiento, por cierto, pero también hay de entender y cómo funcionan los tipos de discapacidad y cómo nos miran ellos. No sé, por la otra vez teníamos una charla con una persona que tuvo un problema de una retinopatía y después de 35 años, 40 años, quedó ciega, completamente ciega. Y había un tema que para uno puede ser trivial. Y nos dijo, mira, que es una experiencia fantástica en términos de saber, de conocer un poco más. Cuando choquen con alguien que tiene ceguera, no, la persona va con una orientación y después si por alguna razón chocó, perdió esa orientación, traten de dejarla en la misma orientación, porque el mundo como ella lo ve está en ese ámbito y si se perdió la orientación, es un problema serio para esas personas. Por ende, fíjate, ese tipo, de repente una minucia, un detalle, pero es súper relevante y ahí tiene que estar todos los conceptos de discapacidad, de no excederse en la ayuda, en fin, tratar de incorporar en todo lo que son las acciones de capacitación, lo que es la mirada hacia las personas con discapacidad y no solamente la discapacidad, sino que género. Tenemos mujeres alrededor, mamá, papá, hermano, abuela, en fin. Es parte de la diversidad, las etnias, los migrantes, cómo tenemos que mirarlo, es decir, trabajar esos temas, de modo tal de aterrizar un poco mucho más y hacer pensar de repente esto de los sesgos, de los juicios que emitimos sin mayor sustento y que son de repente muy peyorativos y agresivos, son discriminatorios. Y lo otro, cómo nos relacionamos con personas con discapacidad, que es súper relevante, particularmente en lo que hacemos nosotros en las sensibilizaciones.
cuando tenemos que trabajar con los jefes o los grupos que reciben a la persona con discapacidad, que normalmente la primera pregunta es, ¿y cómo le digo que no hizo? Hay que corregirlo. ¿Cómo le llamo? Le indico que hizo mal el trabajo. Temas tan simples como eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor están pensando que poco menos que le van a caer los derechos humanos. Y le indican, no, no. Y el tema es, bueno, aterricemos, pongamos las cosas arriba de la mesa y veamos cómo se... Todos estos temas son los que son las acciones de capacitación que hay que abordar. Aquí están planteadas algunas y obviamente terminan con un programa de capacitación que tienen que enviar a la Dirección del Trabajo y un presupuesto referencial para la gerencia que es la que tiene que aprobar todo esto. Bueno, esas son las 3 competencias con las cuales ustedes fueron acreditados y la forma en la cual se les puede ayudar en términos de el apoyo. Y lo vamos a ver con, nosotros tiramos acá una carta GAN, ahí están los temas con revisión de avance, en fin, largo el tema, pero se acomoda en función, está establecido de que con la mirada de no cargarle la mata en términos de mucho trabajo, sino irse paso a paso, pero avanzando de modo tal de terminar con un plan a lo cual, no sé, aquí propusimos 5 meses, pero esto se tiene que trabajar con las personas en la realidad local y ver de qué se dispone. Y el apoyo obviamente es de nuestra parte para avanzar en estos temas, que son súper relevantes respecto de lo que les va a tocar ahora como gestores laborales. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. Bueno, parece que quedó claro. Hasta aquí llego yo y ahora Sandra sigue con la charla. Sí, como para cerrar, bueno, dentro de lo que es el programa de inclusión, nosotros pusimos como alternativa que esto es súper ajustable a cada organización y cada necesidad de la empresa, de cuáles son los lineamientos que quieren darle. Una es la asesoría de la ley 21.275 como gestor laboral, talleres de reclutamiento y selección, estrategias de integración de personas con discapacidad al mundo laboral, formación de tutores laborales, diversidad e inclusión, LGTBI+, focus group, sensibilización en torno a la discapacidad y taller de lenguaje inclusivo. Pues sí, pusimos como un detalle, una muestra de las cosas que podríamos trabajar en lo que es el plan de capacitación de diversidad, porque el plan es de diversidad e inclusión. Por lo tanto, muchos de estos van a tener código CENSE, otro puede ser costo o empresa, o puede ser a través de contrato de capacitación. Eso es lo que nosotros podemos apoyar dentro de la organización como expertos en lo que es el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. Muchas gracias y si tienen dudas y consultas. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden realizar mediante el chat. Al parecer no me preguntes. Sandra, quizá dejar tu correo, caso que lo Les puedes voy a poner en dejar el claro. chat. Sí, porque participó bastante gente, ¿eh? Eh, Constanza Gallardo pregunta si enviarán la presentación. Sí, si la requieren, se la hacemos llegar a ustedes como a su Claro, y la como María otro Greda caso. comparte. Sí. Ya, ningún problema. Muy bien, pues. Muchas gracias, Sandra y Víctor.
y a todos los participantes. Le vamos a enviar la presentación y también el correo de Sandra y Víctor para consultas específicas que puedan haber. Nosotros sabemos que las empresas hay hartas dudas de cómo implementar. Entonces seguramente ahí Sí. se va a generar un diálogo más constructivo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.